Mi abuelo Pedro Raventós en realidad vivía en un pueblo muy pequeñito, nació en 1888 en La Yacuna, que era un vecindario como de 700 personas. Él pertenecía a una familia de agricultores, sembraban uva, vid, y durante muchos años vivían de ese producto. En el contexto histórico que se dio, apareció una enfermedad a las plantaciones que se llamaba filoxera, y entonces todas las plantaciones que ellos tenían murieron y tomaría mucho tiempo en volver a producir. Él además era el quinto hijo de una familia de 9 hijos, y como existía además la política del hereo, su hermano mayor iba a heredar todo lo que la familia tenía. Entonces él no tenía mucho futuro, pero tampoco tenía mucho futuro uno de sus hermanos. En realidad el que vino primero a Costa Rica fue José Raventós. José Raventós llegó en 1905 a Costa Rica, después de haber pasado por Cuba, que no le gustó, y entonces se asentó en Costa Rica y llamó a su hermano pequeño y le ofreció venir a Costa Rica. Entonces él, en ese contexto, era el más chico como hombre de la familia, y entonces sus papás le dieron 10 monedas de oro para que viniera a Costa Rica y tuviera la posibilidad de regresar con sus 10 monedas de oro. Él llega a Costa Rica y decide que le gusta mucho el país y guarda esas 10 monedas de oro y nos las entrega a los nietos años después. Así es como él llega a Costa Rica. Él llega obviamente como migrante muy pobre, porque lo único que tenía eran sus 10 monedas de oro, y comienza a trabajar cerca del mercado central, jalando sacos de harina. En las noches, además, es el guarda del almacén donde se vende la harina. Y él durante años trabaja y vive una vida muy austera. De hecho, duerme en el mismo almacén para no tener gastos adicionales, y ahorra y ahorra y ahorra todo lo que tiene, hasta que finalmente tiene suficiente capital para comprar el pequeño almacén en el que él trabajaba. Y así es como comienza su vida como empresario. Como 20 años después, es capaz de fundar el Almacén Raventós. Él amaba a Costa Rica. Él consideraba que toda su capacidad económica se la debía a las oportunidades que Costa Rica le había brindado, y quería contribuir para que el país fuera cada vez mejor. Y entonces decidió que iba a hacer edificios que le dieran albergue a los ministerios que no tenían infraestructura razonable. Quería ayudar a la educación del país, por ejemplo, que para él era muy importante. Él no había tenido la oportunidad de llegar más allá de 3er grado en su pueblo, y sí realmente creía que el país podía seguir adelante si tenía educación y si habían buenas oportunidades de trabajo. Él era realmente austero. Él vivía, cuando yo era pequeña, me sorprendía su closet. En su closet él tenía solo el vestido entero que andaba y un vestido entero adicional, unas cuantas camisas blancas, 2 sombreros, 2 juegos de zapatos. Y una vez yo le pregunté a mi abuela, ¿por qué tan poquita ropa? Me dice, porque tu abuelo dice que eso es suficiente para vivir. Catalán, catalán. Trabajaba y ahorraba, pero además tenía una sensación de que el dinero servía para ayudar a los demás. Y entonces ahorraba todo lo que podía para heredarle a sus hijos, pero también para ayudar a la familia que se quedó en España. Toda su vida mantuvo correspondencia, que en aquel entonces era difícil de mantener correspondencia, pero además estaba consciente que sus hermanos habían quedado en una situación económica compleja, por la parte de que la agricultura no estaba dando suficiente dinero para vivir, y entonces él ayudaba en términos económicos, pero además cuando se vino la Guerra Civil Española, él estaba sumamente preocupado por su familia en España. Y entonces, en un momento dado, ideó un mecanismo para ayudarles a comer. Él era dueño del Almacén Raventós, donde tenía mucha harina, azúcar, arroz, frijoles, todo tipo de granos que repartía, en realidad vendía
a todas las pequeñas pulperías y panaderías del país. Y entonces se le ocurrió que si él mandaba grandes sacos a España, esos sacos nunca iban a llegar a la Yacuna, porque alguien, de ahí en tiempos de guerra, alguien se los iba a dejar. Y entonces mandó miles y miles de saquitos de yute de este tamaño, llenos de algún grano o de azúcar, con dirección a la Yacuna. Y esos saquitos iban por miles y les llegaban a la Yacuna. Mi sorpresa fue llegar al pueblo y saber que muchas familias guardan los saquitos como un enorme recuerdo de que fue la forma en que ellos pudieron comer durante la Guerra Civil Española. Los reportajes siempre hacen historia de mi abuelo, que fue un migrante. Mi abuela también fue una migrante. Ella venía de Barcelona, de hecho se conocieron en Costa Rica. Ella siempre soñó con estudiar en España, pero también migró desde una perspectiva que tenía una necesidad económica importante y no tuvo la oportunidad de estudiar. Y entonces nos vendió a toda la familia que lo más importante en esta vida era estudiar. Y así fue como mi mamá fue la primera mujer en el país en sacar 2 títulos universitarios y nos vendió la idea de que la universidad era súper importante. Pero ella es, vamos a ver, la que mantiene unida a la familia, la que realmente tiene el vínculo con la Yacuna, aunque no lo creas. Todo el mundo dice, mi abuelo, sí, la que escribía las cartas. Mi abuelo no escribía, no leía. Mi abuela le leía el periódico, le escribía las cartas. Mi abuela era el respaldo detrás de un gran hombre. Y por eso es que yo soy tan feminista también, porque yo creo que las mujeres tenemos que contar nuestra historia. En ese tiempo ella no pudo estudiar nunca, pero hizo a su hija una mujer intelectual y hizo a sus nietas, tiene unas nietas increíbles. Por algo estamos en esos libros, pero no es producto de mi abuelo, es producto de mi abuela.